La historia de la joven costarricense Mariam Vallejo sacudió a toda la nación, dejando incluso a los más serenos en total incredulidad. Lo que parecía una discusión común y corriente terminó convirtiéndose en una tragedia irreversible. Aquellos que creían conocer su historia pronto descubrieron capas ocultas, un mundo lleno de manipulación constante, relaciones tóxicas y juegos de amor que cruzaban los límites una y otra vez. Mariam soñaba con mantener unida a su familia, pero ese amor terminó costándole la vida. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquel fatídico día? ¿Y quién es el responsable de su muerte? Las relaciones dañinas no valen la pena ni luchar por ellas ni intentar rescatarlas. En el fondo, son como vivir sobre un barril de pólvora, listo para explotar, discusiones constantes, manipulaciones, resentimientos y ganas de controlar al otro. Un compañero destructivo no solo puede recurrir a la agresión física, sino que también puede causar un daño emocional tremendo. Esto muchas veces se manifiesta al destruir la autoestima de su pareja, sembrando en ella sentimientos de inutilidad, de no ser suficiente, y haciéndole creer que no puede vivir sin él. Con críticas constantes y humillaciones, invalidan sus logros y terminan aplastando su identidad. Una relación así solo lleva al dolor, a la decepción y a la pérdida total de esperanza en un futuro juntos. ¿Quién era Mariam Vallejo? Mariam Andrea Fernández Vallejo nació el 19 de febrero de 1998 en Heredia, la capital de la provincia del mismo nombre en Costa Rica. Era la mayor de 3 hijos del matrimonio formado por Douglas Fernández Aguiló y su esposa, Ivania Marieta Vallejo. Sus padres trabajaban duro para que sus hijos tuvieran todo lo necesario, recibieran una buena educación y se convirtieran en personas de bien. Desde pequeña, Mariam se destacó por su belleza, que se hacía más evidente conforme crecía. Para su adolescencia, tenía la apariencia de una modelo, cabello largo y negro, ojos grandes y expresivos, rostro simétrico y una figura impecable. No era de sorprender que tuviera muchos admiradores buscando llamar su atención. Quienes conocieron personalmente a Mariam la describen como una joven inteligente, alegre, extrovertida y muy amigable. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás. Se destacaba en sus estudios y soñaba con una carrera en periodismo y comunicación social. A los 18 años, ingresó a una prestigiosa universidad en San José, donde estudió redacción editorial y periodismo de radio y televisión. Sus padres estaban orgullosos de su hija mayor, seguros de que lograría el éxito en el camino que había elegido. Sin embargo, no mucho tiempo después de mudarse a la capital para estudiar, Mariam se involucró en una relación que cambiaría su vida para siempre. Una relación que, tristemente, no le traería a Mariam más que problemas. Su familia lo notó desde el principio, pero cegada por el amor, la joven se negó a escuchar a nadie. ¿Quién era Marvin Vélez? Marvin Alonso Vélez nació en 1992 en San José y era el mayor de 2 hermanos en una familia adinerada y muy conocida. Sus papás eran dueños de una gran cadena de cafeterías y varias tiendas departamentales en la capital. Marvin creció junto a su hermana menor, con quien siempre mantuvo una relación muy cercana. Entre ellos, el apoyo era incondicional. Desde niño, Marvin fue consentido y caprichoso. Nunca se le negó nada de lo que pedía. Sus papás siempre justificaban su comportamiento y lo protegían de las consecuencias de sus actos, sin importar qué tan graves fueran. Esta falta de límites lo llevó a desarrollar hábitos dañinos desde muy joven. Ya en la adolescencia, se involucró con el alcohol y sustancias prohibidas. Asistía frecuentemente a fiestas en lugares populares, tenía múltiples relaciones fugaces y vivía sin ningún tipo de plan para el futuro, completamente dependiente de la fortuna de su familia. Cuando cumplió 18 años, sus papás le regalaron un coche carísimo, que solía manejar de forma irresponsable, muchas veces, bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias, metiéndose en más de un problema. Cuando sus padres se dieron cuenta de que habían perdido el control sobre él, lo amenazaron con quitarle el coche y cerrarle el acceso a las cuentas familiares. Pero Marvin sabía perfectamente que esas amenazas nunca se harían realidad, así que simplemente las ignoraba. Para cuando cumplió 20 años, aquel joven delgado comenzó a tomarse en serio su apariencia. Se volvió asiduo al gimnasio, enfocándose en ganar masa muscular. Este nuevo interés por el fitness lo llevó a dejar las sustancias prohibidas y a reducir considerablemente el consumo de alcohol. Poco después surgió otra pasión,
Marvin empezó a cubrir su cuerpo con tatuajes llamativos, grandes y coloridos. Sin embargo, unos años más tarde, su entusiasmo por el ejercicio se apagó. Convencido de que ya había logrado el cuerpo que quería, dejó de ir al gimnasio y volvió al estilo de vida que conocía: fiestas escandalosas, mucho alcohol y uso de sustancias. Con su coche de lujo, su guardarropa de diseñador y su forma desenfrenada de gastar el dinero de sus papás, Marvin no tenía ningún problema para conquistar mujeres. De hecho, muchas veces eran ellas quienes se acercaban primero, atraídas por su estilo de vida ostentoso. No hay información clara sobre cómo conoció Marvin a la reservada y hermosa Mariam. Algunas fuentes dicen que fueron presentados por amigos en común durante una fiesta, mientras que otras versiones aseguran que Marvin se topó con el perfil de Mariam en redes sociales y quedó inmediatamente cautivado por su belleza. La llenó de halagos y rápidamente le pidió salir. Su relación, que comenzó en la primavera de 2016, fue tormentosa desde el principio. Marvin trataba a Mariam como si fuera de su propiedad, y hasta sus gestos de cariño venían cargados con un tono de agresividad y control. Por ejemplo, solía pellizcarla con tanta fuerza que le dejaba moretones, o le agarraba la barbilla de manera brusca durante las conversaciones para obligarla a mirarlo. Sus momentos en privado no eran la excepción a esta dinámica tan inquietante. Mariam, en confianza con una amiga cercana, llegó a contarle que Marvin tenía la costumbre de asfixiarla, diciendo que era jugando, aunque había ocasiones en que se pasaba de la raya y la hacía temer de verdad por su vida. A pesar de todo esto, Mariam, que no tenía experiencia en relaciones, veía a Marvin como su primer novio serio, su primer gran amor y el primer hombre importante en su vida. Ingenua y sin darse cuenta del peligro, se convencía a sí misma de que Marvin jamás le haría daño de verdad. Justificaba su comportamiento como una forma rara de demostrarle cariño y estaba dispuesta a perdonarlo. Cuando Mariam presentó a Marvin con sus padres por primera vez, ellos de inmediato sintieron que algo andaba mal. Se alarmaron por la forma en que Marvin trataba a su hija. Su actitud era ruda y faltaba al respeto incluso estando frente a ellos. No podían evitar preguntarse qué pasaría cuando la pareja estuviera sola. Douglas e Ivania intentaron hacer entrar en razón a Mariam, rogándole que terminara esa relación. Estaban convencidos de que nada bueno saldría de ahí. Para ellos, Marvin era inmaduro, sin ambición y sin metas claras para su vida. Pero Mariam lo defendió con pasión, asegurando que era una buena persona que la amaba profundamente, aunque su manera de demostrarlo fuera poco convencional. Argumentaba que Marvin solo estaba buscando su camino en la vida. Sin más opción, sus padres terminaron por aceptar a regañadientes la decisión de su hija y cruzaron los dedos esperando lo mejor. Por su parte, los amigos de Mariam empezaron a preocuparse cada vez más tras el inicio de su relación con Marvin. La joven, que antes era alegre y extrovertida, se fue apagando poco a poco hasta volverse una sombra de lo que era. Todo su mundo parecía girar alrededor de su novio. No iba a ningún lado ni hablaba con nadie sin su aprobación. Además, varios amigos notaron moretones en su cuerpo, pero Mariam siempre los justificaba como accidentes o torpezas suyas. En octubre de 2016, la noticia de que Mariam estaba embarazada salió a la luz. La revelación tomó por sorpresa a sus padres, a su novio y hasta a la misma Mariam. Con solo 18 años, siendo aún estudiante universitaria, ella y Marvin estaban a punto de enfrentarse a una nueva realidad. Completamente despreparados para un evento que les cambiaría la vida, Mariam decidió rápidamente que tendría a su bebé. Ivania y Douglas, sus papás, apoyaron su decisión y le prometieron ayudarla a criar a su nieto. Le pidieron a Mariam que no abandonara la universidad y le insistieron en que evitara casarse con el papá del bebé. Al principio, Marvin presionó a Mariam para que terminara el embarazo, pero cuando se dio cuenta de que ella no lo haría, su comportamiento se volvió aún más controlador. Empezó a decirle que nunca se libraría de él. Desde que se enteró del embarazo, el trato de Marvin hacia Mariam empeoró. La engañaba abiertamente. Se iba de fiesta y consumía alcohol y sustancias prohibidas, pero aún así quería vigilar cada paso que ella daba. Aprovechaba cualquier oportunidad para insultarla, haciéndole comentarios crueles sobre cómo pronto engordaría, se volvería torpe y perdería su atractivo. Marvin le repetía una y otra vez que nadie más la querría y que, si lo dejaba, se quedaría sola para siempre.
A pesar de los constantes insultos y el maltrato emocional, Marvin intentaba desesperadamente convencer a Mariam de que se casaran. Presentaba su propuesta como un acto noble, diciéndole que quería salvarla del estigma de ser madre soltera. Sin embargo, sus acciones demostraban que no sentía verdadero cariño ni compasión por ella. Cuando Mariam se sentía mal, Marvin simplemente le decía que no lo molestara con sus problemas. A mediados de diciembre de 2016, a pesar de todas las advertencias de su familia y amigos, Mariam aceptó casarse con Marvin. Pero incluso los papás de Marvin estaban en contra del matrimonio. Se negaron a brindarles apoyo económico, convencidos de que Mariam se había embarazado a propósito para aprovecharse de su fortuna. Incluso llegaron a amenazar con desheredar a su nieto. Sin estabilidad económica ni un lugar para vivir, la joven pareja no tuvo más opción que aceptar la oferta de los papás de Mariam. Douglas e Ivania los dejaron mudarse a su casa de manera temporal, al menos hasta que naciera el bebé o hasta que Marvin consiguiera un trabajo y pudiera mantener un hogar propio. Fueron los papás de Mariam quienes cubrieron todos los gastos, apoyando tanto a su hija embarazada como al esposo desempleado. Pero Marvin era un verdadero tirano doméstico. Un joven irresponsable, flojo y grosero, lleno de malos hábitos de los cuales no pensaba desprenderse. Aprovechaba la bondad de los papás de Mariam, comiendo en su mesa, pidiéndoles dinero prestado y continuando su vida de soltero desobligado. Lo peor era que no tenía reparo en insultar y humillar a su esposa delante de su familia. Y cuando los papás de Mariam, cada vez que sus papás intentaban enfrentarse a Marvin, Mariam siempre salía en defensa de su esposo. Un día, durante otra discusión acalorada, Marvin agarró a Mariam del cuello y empezó a asfixiarla. Su papá, Douglas, fue testigo de la escena. Corrió a auxiliar a su hija y golpeó varias veces a Marvin. Marvin reaccionó insultando a toda la familia y jurando que jamás volvería a poner un pie en su casa. Empacó sus cosas y, a pesar de las lágrimas y súplicas de su esposa embarazada, se fue. Desde ese día, Mariam no dejó de llorar y casi no salía de su cuarto. Culpaba a su papá por todo lo que había pasado y acusaba a sus padres de haberse metido en su matrimonio. A pesar de todo, Mariam seguía sin ver el peligro en el comportamiento de Marvin, incluso con las agresiones físicas durante su embarazo, y se aferraba a la idea de que todavía podían construir un futuro feliz juntos. Una semana antes de la fecha prevista para el parto, Marvin, quien no había buscado a Mariam en casi 4 meses, apareció de repente en la casa de los Vallejo. Dijo que había reflexionado sobre sus errores y que ahora estaba listo para hacerse cargo de su hijo y apoyar a su familia. Se disculpó tanto con Mariam como con sus papás, pero dejó claro que no pensaba volver a vivir con ellos. En julio de 2017, Mariam dio a luz a una niña a quien nombró Luciana. El padre de la bebé la visitó en el hospital una sola vez, y luego desapareció otro mes más. Cuando finalmente se presentó en la casa de los papás de Mariam, quedó claro que nada había cambiado. A veces llegaba borracho o bajo el efecto de sustancias prohibidas, se comportaba de manera grosera, insultaba a todos y se negaba a irse cuando se lo pedían. Marvin no dejaba de reclamar sus derechos como padre, llegando incluso a amenazar con quitarle a Luciana usando influencias y recursos de su familia. De manera increíble, también exigía que Mariam cumpliera con sus obligaciones matrimoniales. Lo más alarmante era que seguía controlando cada movimiento de Mariam. Quería saber a dónde iba, con quién hablaba, qué hacía, tratándola como si fuera su propiedad. A pesar de todo esto, el tema del divorcio ni siquiera se ponía sobre la mesa. El primer intento de crimen. La noche del 23 de diciembre de 2017, Marvin llegó a la casa de los Vallejo, supuestamente para visitar a su hija. Pero desde el momento en que entró, se notaba alterado, como buscando pleito. Cuando se acercó a la cuna y vio que la bebé estaba dormida, su frustración estalló. Comenzó a gritarle a Mariam, acusándola de... Marvin se enfureció aún más, acusando a Mariam de haber acostado deliberadamente a su hija de 5 meses para evitar que pasara tiempo con ella. Su enojo se desbordó y comenzó a sacudir violentamente la cuna, despertando y asustando a la bebé. Mariam corrió a consolar a Luciana y le suplicó a Marvin que se fuera. Pero en vez de calmarse, él la amenazó con llevarse a su hija y no dejarla volver a verla jamás. La discusión se volvió cada vez más intensa hasta que, de repente,
Marvin agarró a Mariam del cuello y la tiró al suelo mientras comenzaba a asfixiarla. En ese momento estaban en una habitación del segundo piso, mientras el resto de la familia estaba abajo, sin enterarse del escándalo. Mariam no podía moverse, no podía respirar ni pedir ayuda. Sintió que se desvanecía y creyó que no iba a sobrevivir. Justo cuando se preparaba para lo peor, su papá, Douglas, entró en la habitación para ver cómo estaban. Por un instante, Douglas se quedó paralizado al ver a Marvin atacando a su hija, pero reaccionó enseguida. Se lanzó sobre su yerno, lo empujó lejos de Mariam y le salvó la vida. Marvin salió de la casa gritando insultos y amenazas. Mariam tardó casi media hora en calmarse y poder respirar bien después de todo lo que había pasado. Al día siguiente, Mariam por fin reunió el valor para ir a la policía y denunciar la agresión y el intento de asesinato. Presentó pruebas, moretones, heridas defensivas en los brazos y marcas claras de dedos y palmas en el cuello. Las autoridades tomaron su declaración muy en serio y actuaron de inmediato para arrestar a Marvin. Sin embargo, poco después de su arresto, los padres y la hermana de Marvin se presentaron en casa de Mariam para rogarle que retirara los cargos. La acusaron de querer arruinarle la vida al padre de su hija y usaron toda clase de manipulaciones emocionales para presionarla. Bajo tanta presión, Mariam cedió y al día siguiente retiró su denuncia. Como resultado, Marvin no enfrentó ninguna consecuencia por sus actos. Una reconciliación fatal y una muerte misteriosa. Un mes y medio después del ataque, Marvin empezó a suplicarle a Mariam que se reconciliaran y vivieran juntos como una familia, por el bien de Luciana. A pesar de las fuertes objeciones de sus padres, Mariam decidió darle otra oportunidad. Seguía profundamente enamorada de él y mantenía la esperanza de que Marvin cambiara y finalmente asumiera su responsabilidad. Esta vez, la pareja se mudó a una acogedora casa de campo propiedad de la familia de Marvin. Él insistió en que no volvería a vivir bajo el mismo techo que los padres de Mariam, alegando que se metían demasiado en su relación. Se mudaron a su nueva casa el 18 de marzo de 2018, pero apenas 11 días después, una tragedia horrenda le arrebató la vida a la joven madre. Aquel día fatídico, la pareja, según se reportó, tuvo otra fuerte discusión. De acuerdo con Marvin, Mariam se encerró en el baño y subió la música a todo volumen. Después de unos 15 minutos, Marvin tocó la puerta y llamó a Mariam, pero no recibió respuesta. Entonces, tumbó la puerta de un golpe con el hombro y encontró a Mariam inconsciente en el piso. Marvin intentó reanimarla, pero, por razones que no están claras, no llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Su primera llamada fue a su mamá. Como resultado, fueron su madre y su hermana quienes llegaron primero a la escena. No fue sino hasta después de su llegada que alguien finalmente pidió una ambulancia, pero para entonces, se había perdido un tiempo precioso. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron el cuerpo de Mariam desnudo en el suelo del baño. Tenía varios moretones en el cuerpo, una herida visible en la cabeza de donde brotaba sangre, y un charco de sangre debajo de ella. En un principio, parecía que Mariam podría haberse resbalado y caído. Sin embargo, las heridas defensivas en sus brazos y los moretones en su cuello sugerían algo mucho más siniestro. Mientras los paramédicos luchaban por estabilizar a Mariam, la madre y la hermana de Marvin comenzaron a limpiar el baño, como si no hubiera pasado nada. Uno de los paramédicos encontró su comportamiento sumamente sospechoso y lo reportó a las autoridades. Cuando la policía llegó, el baño ya había sido limpiado a fondo con detergentes, probablemente borrando cualquier posible evidencia. Mientras tanto, Mariam fue trasladada al hospital en estado crítico. Los doctores lograron reanimarla 2 veces, pero después de un tercer paro cardíaco, ya no pudieron hacer más. Ivania y Douglas, los papás de Mariam, llegaron al hospital justo a tiempo para presenciar los últimos momentos de vida de su hija. Más tarde, Ivania contó que su yerno la había llamado ese mismo día con un tono escalofriantemente indiferente para informarle que Mariam estaba en estado crítico en terapia intensiva. Instintivamente, Ivania supo que algo terrible había ocurrido. Gritó llamando a su esposo y ambos salieron corriendo hacia el hospital. Al llegar, los médicos les informaron que Mariam probablemente había sido víctima de una golpiza brutal, pero que solo una autopsia podría confirmar la causa exacta de la muerte. Un intento de encubrir el crimen. Para sorpresa e indignación de todos,
Los resultados de la autopsia no lograron establecer de manera definitiva la causa de la muerte de la joven de 20 años. El reporte oficial que se le entregó a su familia decía que probablemente, Mariam había muerto a causa de una lesión traumática en el cerebro provocada por una caída, o al menos eso decía el reporte inicial. La tragedia fue descartada como un accidente, sin mencionar en absoluto los moretones en su cuerpo ni las marcas en su cuello que sugerían un estrangulamiento. Ivania y Douglas, quienes ahora se encargaban de criar a su nieta de 9 meses, sabían que la familia Vélez estaba utilizando su dinero y conexiones para proteger al responsable de la muerte de su hija y mantenerlo fuera de la cárcel. Sin embargo, la familia Vallejo se negó a aceptar esta injusticia y decidió iniciar su propia investigación. 4 meses después de la trágica muerte de Mariam, finalmente consiguieron un informe oficial que establecía que la causa de muerte había sido asfixia mecánica. Mariam había sido estrangulada con las manos. No fue sino hasta finales de julio de 2018 que Marvin fue arrestado por la muerte de su esposa. Hasta ese momento, había permanecido libre, llevando una vida de soltero despreocupado, asistiendo a fiestas y viviendo del dinero de sus papás. Se dice que Marvin quedó en shock cuando la policía llegó a su casa, convencido de que había logrado evadir cualquier tipo de consecuencia. A partir de ahí, la investigación sobre la muerte de Mariam comenzó de verdad. Sin embargo, reconstruir los hechos del crimen resultó extremadamente complicado debido al tiempo que ya había pasado. Además, como se había mencionado antes, la escena del incidente había sido limpiada minuciosamente y la casa ya había sido rentada a otros inquilinos, por lo que buscar evidencia allí resultó inútil. Así que la investigación tomó otro rumbo: recabar pruebas y testimonios de testigos. Las acusaciones formales contra Marvin se presentaron en noviembre de 2019. Se le imputó haber cometido el crimen en circunstancias agravantes. Numerosos testigos, incluidos amigos y familiares de la víctima, testificaron que Marvin había maltratado físicamente a Mariam en repetidas ocasiones, humillándola y ejerciendo un control obsesivo sobre su vida. El papá de Mariam relató cómo, meses antes de su muerte, Marvin ya había intentado estrangularla, y como él, Douglas, había intervenido justo a tiempo, evitando lo que pudo haber sido otra tragedia. También salió a la luz el caso de la denuncia que Mariam había presentado ante la policía meses atrás, acusando a Marvin de agresión, solo para retirarla al día siguiente tras la presión de la familia Vélez. Ivania compartió otros episodios del comportamiento abusivo de Marvin. En varias ocasiones, dijo, Marvin empujó a Mariam con tal fuerza que ella terminó lesionándose al caer. Un paramédico que respondió a la emergencia el día de la muerte de Mariam recordó una inconsistencia en el relato de Marvin. Él aseguraba que Mariam se había encerrado en el baño. Según Marvin, tuvo que tirar la puerta del baño con el hombro para entrar. Sin embargo, el paramédico que atendió la emergencia notó que la cerradura del baño estaba intacta y no había señales de entrada forzada. Si Marvin realmente hubiera tumbado la puerta, tendría que haber daños evidentes, cosa que no existía. Otro detalle sospechoso fue la limpieza exhaustiva del baño justo después de que Mariam fuera llevada al hospital. Aunque la madre y la hermana de Marvin negaron haberlo hecho, tanto el momento como la naturaleza de sus acciones levantaron muchas dudas. El médico forense que realizó la autopsia al cuerpo de Mariam reportó múltiples moretones, abrasiones y otras lesiones compatibles con una agresión física prolongada y severa. Cuando enfrentaron a Marvin con esta información, él admitió que la discusión marital ese día había escalado a violencia física, pero aseguró que fue Mariam quien inició la pelea. Dijo que ella lo insultó y le pegó primero en la cara. Según Marvin, él solo la golpeó unas cuantas veces en defensa propia y no le causó ningún daño grave. El juicio, la batalla por la custodia y el veredicto final. El juicio de Marvin Vélez comenzó en enero de 2017. El acusado negó rotundamente tener responsabilidad en la muerte de Mariam y presentó su propia versión de los hechos. Afirmó que tanto él como Mariam se sintieron abrumados cuando supieron que serían padres, pero que él estaba decidido a asumir su responsabilidad, razón por la cual se casaron. Sin embargo, alegó que la relación empezó a deteriorarse después de que se mudaron a casa de los papás de Mariam. Según Marvin, sus suegros interferían constantemente en su matrimonio, generando tensión y conflictos entre él y su esposa. Dijo también que la situación empeoró después del nacimiento de su hija.
Aseguró que Mariam sufría de depresión posparto, lo que, según su relato, la hacía comportarse de manera impredecible. A veces era agresiva, peligrosa y hasta podía atentar contra ella misma. Marvin sostuvo que la única solución era mudarse a una casa aparte, pero que poco después de la mudanza ocurrió la tragedia. En su versión de los hechos, tras su última discusión, Mariam fue a darse un baño, resbaló, cayó, se golpeó la cabeza y eso provocó su muerte. Para reforzar su defensa, el abogado de Marvin contrató a un perito médico independiente para cuestionar los hallazgos oficiales y argumentar que la causa de muerte fue una caída accidental. Sin embargo, el tribunal rechazó esta versión. La hermana de Marvin testificó a su favor, intentando pintar a Mariam como una persona mentalmente inestable y agresiva. La madre de Marvin reforzó esta versión, alegando que Mariam tenía problemas de salud mental de tiempo atrás y apoyando la teoría de que su muerte fue un accidente. Insistió en que había advertido en repetidas ocasiones a Mariam sobre lo resbaloso que era el piso del baño y que le había sugerido usar un tapete antiderrapante, algo que, según ella, Mariam ignoró, lo que habría provocado el fatal accidente. La familia Veres también anunció su intención de solicitar la custodia de Luciana, argumentando que, como parientes paternos, tenían más derechos que la familia Vallejo. Estaban seguros de que pronto se demostraría la inocencia de Marvin, y era evidente que confiaban en su capacidad para evadir cualquier responsabilidad. Sin embargo, el 27 de enero de 2020, el tribunal encontró a Marvin culpable de homicidio premeditado con circunstancias agravantes y lo sentenció a 50 años de prisión. A pesar de los múltiples intentos de presentar el incidente como un accidente, se probó de manera concluyente que la muerte de Mariam fue causada por asfixia mecánica. Además de la condena de prisión, Marvin fue obligado a pagar casi $700,000 a la familia de Mariam como compensación por el daño emocional. Marvin no mostró ninguna reacción ante la dura sentencia, manteniéndose frío y distante. Se negó a admitir su culpa o mostrar algún remordimiento. En su declaración final, afirmó que su incapacidad para demostrar su inocencia se debía a la cobertura mediática del caso. Según él, la forma en que lo retrataron como un monstruo había sesgado a todos a favor de la familia Vallejo. Todos los intentos de apelar el veredicto han sido rechazados. Sin embargo, gracias a la riqueza y conexiones de la familia Veres, Marvin cumple su condena bajo condiciones relativamente cómodas. Su celda, según informes, se asemeja más a una habitación de hotel, con acceso a gimnasio y comidas de buena calidad. Mientras tanto, los familiares de Marvin siguen luchando por obtener la custodia de Luciana. Y el propio Marvin, con ayuda de su abogado, ya está preparando otra apelación.